Bien, vamos a seguir hablando ahora, muchachos, del acoplamiento de los protones y del desdoblamiento de las señales. Vamos a estudiar ahora lo que es un acoplamiento complejo. Para esto vamos a imaginar que tenemos una molécula hipotética, ¿verdad? Donde el HA, que ustedes pueden observar, solo acopla con los HB, mientras que los HC solo acoplan también con los HB. Bueno, ¿cuál es la situación de los HB entonces? Los dos HB van a acoplar por un lado con el HA y por otro lado con los HC, ¿ok? Y yo no puedo decir, ¿verdad? Que bueno, la señal de los HB es un quintuplete, porque entonces yo sumo y digo, los 3 HC más el HA son 4 más 1, 5, ¿no? No puedo hacer eso, muchachos, en este caso, porque los HB acoplan con dos grupos diferentes de protones. Entonces, lo que vamos a ver es que la señal de HB es una señal compleja, porque primero se va a desdoblar por efecto de unos protones y después se va a desdoblar por efecto de otros protones. ¿Ok? O sea, lo que vamos a ver es un desdoblamiento doble. Vamos a suponer hipotéticamente que el acoplamiento de B con C, ¿verdad? O de C con B, que es lo mismo, pongámoslo así, ¿verdad? Tiene una constante de 8 Hz, hipotético. Y que el acoplamiento de los HB con el HA, ¿verdad? Me da una constante, digamos, HAB de 5 Hz. ¿Ok? Ok. Muy bien, ya tenemos los valores de constantes, ¿verdad? Y ya sabemos quién acopla con quién. Vamos a hacer primero una representación de la señal del HA. Dijimos que el HA solo acopla con el HB, entonces vean, el HA acopla con dos protones equivalentes He. Según la regla del n más 1, la señal de HA, ¿verdad? Debe de ser igual a 2 más 1, 3, o sea, un triplete, ¿ok? Entonces, bueno, yo podría hacer un diagrama como este que se llama un diagrama de árbol o un diagrama de acoplamiento y decir, ok, la señal de HA es un triplete, este pico sería más grande, ok, ya sabemos, y más o menos la constante de acoplamiento, ¿verdad? Entre HA y HB dijimos que era 5 Hz. Si nosotros no tenemos ese valor de constante, podemos ir a buscarlo en una tabla, ¿ok? Entonces, supongamos también, muchachos, que esta molécula hipotética que yo acabo de dibujar es un alcano. El valor que trae una tabla es 7 Hz. Yo hubiera puesto 7 Hz ahí si no me dicen que el acoplamiento entre HA y HB tiene una constante de 5 Hz. Bueno, ¿cómo se verían los HC? Vamos a ponerlo por aquí. Los HC, muchachos, son 3, pero solo acoplan con 2 HB. Quiere decir de nuevo, ¿verdad? Que la señal de HC se vería como un triplete. Y un triplete un poquito más extenso. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Así digamos. Vamos a hacerlo distinto. Vamos a poner esto mejor. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora sí. Yo sé que un pico, uno más grande y otro del mismo tamaño que el primero. Claro, esta distancia sería un poco mayor porque dijimos que la J o la constante de acoplamiento entre B y C sería 8 Hz. Bueno, ya yo debería esperar, ¿verdad? En el espectro RMN de esta molécula hipotética, dos tripletes, que tendrían, por supuesto, un área diferente, ¿verdad? Porque hay una señal, la de HC, que es para 3 protones, y una señal, que es la de HA, perdón, que aunque también es un triplete, chavalos, debería de tener un área menor porque es solo para un protón. Ahora veamos, ¿cómo sería la señal de HB? Entonces, fíjense ustedes, ¿verdad? Que los acoplamientos complejos, ¿verdad? Los podemos ver en el espectro RMN o se dan de la siguiente forma. Yo voy a ver primero el desdoblamiento de la señal de HB, ¿verdad? Por aquellos protones que o con los cuales se genere la constante de acoplamiento más grande. Entonces, fíjense ustedes que los HB acoplan con 3 HC, ¿de acuerdo? Que son equivalentes. Entonces, el desdoblamiento de HB por parte de los HC me generaría un cuarteto, chavalos. ¿Ok?
1, 2, 3 y 4, donde esta constante de acoplamiento sería 8 Hz. Es lo primero que se vería. Pero fíjense ustedes que como HB también acopla con HA, chavales, y HA es diferente de los HC, entonces yo voy a tener un desdoblamiento, ¿verdad? Subsecuente, ¿verdad? De cada uno de los picos del cuarteto. Lo que pasaría entonces es que ahora cada pico de estos se dividiría en dos, ¿verdad? Y la constante de acoplamiento de aquí sería solamente de 5 Hz. Bueno, en teoría, ¿verdad? En teoría, y ahorita les explico por qué en teoría, yo debería de ver 4 picos y cada uno de ellos dividido a su vez en dos, ¿ok? Entonces, esta señal de HB debería de ser un cuarteto de dobletes. Yo debería esperar, ¿verdad? Ver 8 picos. Esto es lo que se llama un desdoblamiento complejo. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿verdad? En algunos casos yo no veo los 8 picos. Si los valores de constantes son muy similares, por ejemplo, si uno hubiera sido 7 y la otra 6.8, entonces yo vería menos picos porque se superponen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un protón o un grupo de protones tienen un acoplamiento que es complejo, o sea, que acoplan con más de un tipo de protones, ¿verdad? Es diferentes. Entonces yo puedo esperar una señal que tenga una multiplicidad, ¿verdad? Que sea diferente a la que yo calcule, pero siempre una multiplicidad, o sea, un número de picos bastante amplio. Bueno, otro caso es el que tenemos acá, en el isómero meta de este compuesto, ¿verdad? O sea, este se llama el meta nitrotolueno. Recuerden que habíamos visto el caso del para, en el que el patrón de acoplamiento era como así. Claro, porque es que resulta que en el otro compuesto, ¿verdad? Nosotros teníamos unos aquí, ¿verdad? Digamos que aquí está el nitro y digamos que aquí está el metilo. Y nosotros sabíamos que esta constante de acoplamiento es igual, ¿verdad? O anda por 8 Hz, ¿verdad? O sea, esta distancia sería, ¿verdad? De 8 Hz. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, fíjense que las señales son muy complejas, o sea, ya ni hablar, por ejemplo, ¿verdad? Ya no podemos sacar ninguna conclusión muy sencilla de esta señal que corresponde a los protones que están en 759 y 762 porque se superpusieron las señales y para mí es muy difícil de ver, ¿verdad? Con un espectro como este, qué fue lo que pasó. ¿Ok? Pero hablemos, por ejemplo, de la señal, ¿verdad? Que la que se ve más clara, ¿verdad? En esta representación. Y adrede lo puse, yo sé que no se ve muy bien, muchachos, pero es así como aparecen en los libros de texto. Entonces uno tiene que aprender a jugársela un poco. También a veces los espectros reales del RMN son un poco así cuando se superponen las señales. Pero la señal de 807 es muy compleja, ¿verdad? Y vamos a ver por qué es tan compleja. Fíjense ustedes, ¿verdad? Recuerden que si yo tengo protones en un sistema aromático, ¿verdad? En las posiciones 1 y 3, la constante de acoplamiento aquí va a ser entre 2 y 5 Hz, digamos. Cada tabla dice una cosa diferente, muchachos, entonces son zonas o regiones. Y resulta que si yo tengo protones en un anillo aromático, ¿verdad? Que están en una disposición 1, 4, esta constante de acoplamiento anda más o menos entre 0 y 1 Hz, o sea, esa no la veo nunca. Fíjense que este protón de 807, vamos a ponerlo aquí, tiene un acoplamiento en la posición 2 con un protón. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ponerlo por aquí 807, que voy a tener un primer desdoblamiento que yo vería, ¿verdad? Con una constante de por ahí de 8 Hz. Luego, este protón, ¿verdad? De 807 va a tener un hidrógeno en la posición 3 con respecto a él, ¿verdad? Que es este de 762. Y entonces esta señal va a tender a subdividirse, ¿verdad? De manera sucesiva en dos.
¿verdad? Y esta constante de aquí sería más o menos de 2 a 5 Hz. Pero fíjense ustedes que además, ¿verdad? Ya vimos el acoplamiento, ya representamos el acoplamiento de este con este. Pero fíjense que además hay otro protón acá, ¿lo ven? Este. Y este protón que está aquí también acoplaría con ese protón. Y entonces de forma consecutiva tendríamos otra vez un desdoblamiento, ¿verdad? Como ven ustedes. Y en este caso la cosa está fregada porque probablemente aquí se superpongan. Vamos a ponerlo un poquito así, ¿verdad? Aquí se superpongan muchos picos, ¿verdad? O se traslapen, aunque no sea exactamente, porque esta otra constante de aquí también sería de 2 a 5 Hz. Bueno, nosotros deberíamos de esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picos, ¿verdad? En total. Y esos 8 picos deberían de estar divididos, como ustedes pueden ver, en dos grupos. Bueno, aquí vemos entonces que hay dos grupos, ¿verdad? De complejos, ¿verdad? Que tienen como, no puedo verlo, ¿verdad? Pero aquí hay varios picos, aquí también, pero fíjense ustedes que si nosotros pudiéramos medir, ¿verdad? La constante aquí, esta sería la de 8 Hz, ¿ok? Bueno, acoplamientos complejos, de eso estamos hablando ahora. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios de más. Bueno, vamos a ver, en este compuesto hay algunas señales que son características. Por ejemplo, estos dos metilos, ¿verdad? Están bastante lejos del doble enlace y además no acoplan con nadie. Y claro, esta señal de acá debe ser de estos dos metilos. ¿Qué otra cosa podemos ver? Vamos a poner esto por dos. ¿Qué otra cosa podemos ver en este espectro? Ahorita hablamos del doble enlace, muchachos. Bueno, que aquí hay un metileno que es diferente a este. Y que este metileno está a la par de un carbonilo. Entonces, estos dos protones van a aparecer a campo más bajo que esto. ¿Lo ven? Ahora, ¿estos dos solo son afectados o solo acoplan con estos dos? Bueno, un triplete, ¿verdad? Y estos dos solo acoplan con estos dos. Bueno, otro triplete. Y si vemos, ¿verdad? Esta crece para acá y esta crece para acá. Correcto. Esas dos señales que aparecen junto con la señal de los metilos a campo alto corresponden a estos dos grupos de protones. Ahora hablemos un momentito, ¿verdad? De los protones del doble enlace. Como ustedes pueden ver, esos dos protones tienen una configuración cisoide, o sea, están del mismo lado. Claro, ¿cuál es cuál? Ah, cuidado. Recuerden que aquí hay una estructura resonante y es la siguiente. ¿Ok? Ok. Ok. Aquí tenemos los dos metilos. Entonces aquí va a haber un protón, aquí va a haber otro protón y aquí va a haber una carga positiva. Lo que quiere decir esa estructura resonante que acabamos de dibujar es que la señal de este protón, muchachos, es la que aparece a campo más bajo. Esta. ¿Ok? Mientras que este protón va a aparecer, ¿verdad? A campo un poquito más alto. Entonces sería esta su señal. ¿Ok? Cuidado con esto. Los protones que están en un doble enlace que está conjugado con un carbonilo siempre aparecen así. Ahora vean que la simetría entre ellos es opuesta a pura vida. Yo sé que están acoplando. Si yo les preguntara a ustedes de cuánto esperarían que fuera la constante de esta distancia, ¿verdad? Que en ambos sería igual, ustedes buscarían en una tabla y dirían que anda por ahí de 10 Hz. ¿Ok? Muy bien, veamos el otro ejemplo que es más complejo. Bueno, aquí vamos a tener la parte más complicada del espectro que son estos tres metilenos. ¿Por qué? Porque están en un sistema rígido y si ustedes hicieran el experimento de cambiar alguno, por ejemplo, de estos dos por un sustituyente aleatorio, ¿verdad? O hipotético, resulta que no es igual el producto que se obtiene porque están en un sistema rígido y porque como ustedes pueden observar se convertiría en un carbono quiral. Entonces, para empezar, ¿verdad? De todos los protones que tenemos aquí, ¿verdad? Van a manifestar acoplamientos muy complejos porque no son iguales entre ellos, ¿verdad? No son iguales porque además esta molécula no tiene un plano de simetría. Entonces, digamos, estos dos
ya son diferentes entre ellos. Entonces sería ver un acoplamiento primero de él con él y de este con estos dos. Y si son diferentes estos dos, imagínense lo complejo que sería. Por eso es que, como ustedes pueden observar, esto parece un triplete, pero no es exactamente un triplete. La señal está bastante ancha, ¿verdad? Y por esa razón vemos estas otras dos señales, ¿verdad? Que son muy complejas. Bueno, nos falta estudiar la sección siguiente para que podamos tratar, ¿verdad? De interpretar, ¿verdad? Espectros como este. Veamos a ver los del doble enlace, esos sí son interesantes. Podemos comparar así a simple vista y veremos que la separación entre estas dos señales es mayor que la separación entre las señales del compuesto de arriba. Sí, claro, porque los protones están en una disposición transoide, muchachos, ¿verdad? O trans más bien, o como quieran verlo. Y por supuesto, ¿verdad? Que la constante, según lo que viene en la tabla, es más grande, es de 15 Hz. Bueno, muy importante, muchachos, y se los dejo para que piensen o lo busquen por ahí, creo que está en el libro. ¿Cuál de los dos protones sale a campo más bajo? ¿Cuál es el que sale por encima de 7? ¿Este o este? Cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque ahora el sistema conjugado empieza aquí, sigue por aquí, contempla los dos carbonos estos y termina con los dos átomos que componen el carbonilo. Bueno, hagan estructuras resonantes, muchachos, para saber dónde hay cargas positivas, dónde hay desprotección, que implicaría entonces que la señal del protón saliera a campo más bajo. Bueno, finalmente, lo que no terminé de comentar es que hay dos singuletes. Este de acá, que va a ser del metilo que está pegado al doble enlace y que el doble enlace lo desprotege. Y este de acá, ¿verdad? Que corresponde a estos dos metilos, muchachos, ¿verdad? Que son los metilos más protegidos, pero que no acoplan con nadie. Entonces esto sería, ¿ok? Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio sencillo que es el 1310. Y dice, un compuesto desconocido, ¿verdad? De forma C3H2NCl muestra absorciones en el IR moderadamente intensas alrededor de 1650 y 2200 centímetros a la -1. Ojo con el infrarrojo. Su espectro de RMN consiste en dos dobletes y la constante de acoplamiento es de 14 Hz. Y los dos dobletes, uno está a 5.9 y el otro a 7.1. Hay que proponer una estructura congruente con esta información. Y pues no está muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene bastantes indicaciones, muchachos. Vamos a ver. Primero que todo, con esa fórmula que tenemos ahí, ¿verdad? Y porque aquí tenemos nitrógeno, cloro, carbono e hidrógeno, nosotros podemos calcular el número de insaturaciones. Fíjense que el índice de deficiencia de hidrógeno, o lo que es lo mismo, el número de insaturaciones va a ser igual a 1 más el número de carbonos menos. Y abro paréntesis. Fíjense, el número de hidrógenos más el número de halógenos menos el número de nitrógeno entre 2. Veamos a ver, son 3 carbonos más 1, 4. Ok, 4 menos ¿cuánto? Hay 2 hidrógenos, fíjense ustedes, 2 hidrógenos más un cloro, ¿verdad? Entonces tenemos 3 por este lado, pero hay un nitrógeno, restamos 1. 2 entre 2 es 1, ¿verdad? Y habíamos dicho que 4, que había aquí, menos 1 son 3. Ahí tenemos. Entonces realmente es a partir de esta fórmula, nosotros sabemos que hay 3 insaturaciones. Ok, ¿qué más información tenemos? ¿Verdad? Ok, de ahí fíjate vos que en 1650, ¿verdad? Y como no hay oxígeno y además está muy bajo eso, digo, en 1650 un pico lo que me sugiere es un doble enlace, ¿no es cierto? Podría ser. Y en 2200, como hay nitrógeno, yo podría pensar en un nitrilo. ¿De acuerdo? Son opciones. Entonces, claro, ¿cómo puedo dibujar yo una estructura que tenga un doble enlace, un nitrilo y un cloro con la información restante? Ok. Fíjense ustedes, ¿verdad? Qué interesante, la constante es de 14 Hz.
Resulta ser que si tengo dos protones en una disposición cis, la constante anda por 10. Si tengo dos protones en una disposición trans, la constante anda por 15. Y si son dos protones, que por cierto son diferentes, ¿sí? Están geminales, la constante anda por 2. Esto descartado. Esto también porque esto es muy bajo. Así, ojo, podría ser, ¿verdad? Que los protones estuvieran en una disposición transoide en el doble enlace. Claro, y entonces, ¿qué tendríamos en estas posiciones? Un cloro, ¿sí? Y un CN. Podría ser, ¿verdad? ¿Sí? ¿Podría ser esta la estructura? Yo creo que sí. Ahora, HA y HB. Ahí está. El hidrógeno que está pegado al carbono del doble enlace que tiene el cloro, muchachos, como ustedes pueden observar, va a salir a campo más bajo. Mientras que el hidrógeno que está pegado, ¿verdad?, al nitrilo, ¿verdad?, va a salir en 570. ¿Ok? También por un efecto resonante. De nuevo, muchachos, ahí les queda a ustedes hacer las estructuras resonantes de este compuesto para que vean dónde podrían quedar cargas positivas. Vean que el sistema conjugado involucra 1, 2, 3 y 4 átomos. ¿Ok? Si hacen las estructuras resonantes se van a dar cuenta por qué este protón está tan desprotegido. Porque probablemente aparezca una carga positiva acá. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Proponer la estructura de una molécula que tiene la fórmula C3H7Cl. Entonces, fíjense ustedes que para empezar, nos vamos a fijar, por supuesto, en la multiplicidad y el desplazamiento de las señales. Pero además, nos vamos a fijar en la integración. Ok, fíjense que si yo mido la distancia, bueno, aquí la medimos en centímetros, es lo mismo. De aquí hasta aquí tengo 1.2 centímetros, de aquí hasta aquí también, ¿verdad? Y esta distancia de aquí a aquí es 1.8. Entonces, fíjense ustedes que ahora yo voy a dividir todas las señales entre el valor más bajo, que es 1.2, y 1.8 entre 1.2 es igual a 1.5. Entonces, de ahí 1.2 entre 1.2 es 1. Ok, fíjense ustedes, ¿verdad?, que la proporción de los protones sería 1 a 1 a 1.5. Ahora, son 7 protones en total. Y si yo multiplico esto por 2, yo tengo 2 y 2, 4 más 3, 7. Ok, entonces yo sé que esta primera señal es para 2, esta segunda señal es para 2 y esta señal es para 3. Ok, entonces bueno. Ya capturé un poco más de información del espectro. Ahora fíjate, un triplete a campo muy bajo, casi en 4, y hay un cloro. Bueno, esta señal que integra para dos protones, muchachos, debe de ser un metileno pegado al cloro porque, claro, está desplazada, es para dos protones, metileno, ¿ok? Y además esta señal está desplazada, ¿verdad?, a campo bastante bajo. Entonces, bueno, muy importante también calcular las insaturaciones, primero, ¿verdad? Sí, no hay insaturaciones. Ahora, bueno, esta es la primera consecuencia interesante que me dice un triplete, muchachos, a campo bajo. Ahora, voy a tener una señal que consta de muchos picos, como ustedes pueden ver, y un triplete final que integra para 3. Esto es un metilo, chavalos. Entonces, ¿qué será esto? Esto puede ser un metileno con un acoplamiento complejo, o sea, que acopla con estos dos por un lado y con el metilo por el otro. Vamos a ver. Esta señal podría ser entonces de ese metileno y finalmente, muchachos, ¿verdad?, este triplete que integra para 3 y que es el que está a campo más alto de todos porque son los protones más protegidos, ¿lo ven? Es el que aparece, ¿verdad?, acá como para el metilo. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que si tienen que hacer la integración, nada más ustedes miden, ¿verdad?, la diferencia aquí, acá, de aquí, acá, de aquí, acá. Claro, yo medí esto en el libro, ¿verdad? Entonces, ustedes lo hacen en el papel, ¿verdad? Sencillamente hay que ver cuántos centímetros, ¿verdad?, o milímetros mide el asunto si quieren, ¿verdad?
pero lo importante es que nosotros después dividamos todas las áreas entre los más pequeños y saquemos una proporción. Si como en este caso yo sé cuál es el número total de protones, multiplico o divido esta relación que yo obtuve para ajustarla al número exacto de protones. Bueno, ok. Veamos a ver, C9. Ok, aquí tenemos otra fórmula, quiero decir. Bueno, este patrón yo lo conozco. ¿De acuerdo? Ok. Tiene, como se puede ver, unas constantes de acoplamiento grande y está en la región de los aromáticos. Ok, vamos a calcular primero las insaturaciones para ver si efectivamente podríamos tener un aromático. Vamos a ver, C9H10O2, 2 por 9, 18 más 2, 20, menos 10, y dice entre 2, parece que tiene 5 insaturaciones. Bueno, en principio sí puede haber un aromático porque un aromático son 4 insaturaciones. ¿Ok? Bueno, y como les decía, este sistema es muy característico, muy claro. Debe de ser un aromático que está sustituido, chiquillos, como ustedes pueden ver en las posiciones 1, 4, o sea, un aromático sustituido. ¿Ok? Ahora vean que hay dos oxígenos. Y aquí hay dos singuletes, porque son singuletes, ¿verdad? Uno a campo muy bajo, como si estuviera pegado, o sea, como si un grupo de protones estuviera en un carbono que está pegado a oxígeno. Y otro que está en 2 puntos y pico, que podría ser, ojo aquí, ¿verdad? Un grupo de protones que está en un carbono, que a su vez está unido a un aromático. Bueno, entonces de ahí vamos a ver, aromático. Ok, ¿ven lo que les decía? Yo creo que este puede ser esta señal de aquí. Bueno, habría que hacer la integración. Fíjense que en este caso ni la hice, ¿verdad? Y darse cuenta que esto integra para uno, esto para uno, y que esto van a ser 3 y 3. ¿Ok? Ok. Entonces esta, como ustedes pueden ver, encaja. ¿Por qué razón? Porque tenemos las 4 insaturaciones del anillo, 1, 2, 3, 4, y el carbonilo que tenemos acá. Bueno, esto está bastante sencillo y es la única forma de acomodar, digamos, con ese espectro Riemann la información que tenemos. Ok, vamos a hablar nada más ahora, muchachos, como para ir acabando ya esta parte, del desdoblamiento complejo. Bueno, no de la parte aromática porque todos salen uno encima de otro, ¿verdad? Y es muy complejo, pero veamos a ver, ¿verdad? Las señales de cada uno de estos protones. Fíjense que HA acopla con una constante, ¿verdad? Cis y con una constante trans. Cis con HC y trans con HB. Entonces, esta es la más grande. Yo vería una como de 15 primero, un doblete. Pero a su vez HA es desdoblado por HC, entonces yo debería ver para HA, que está aquí, y que esta es la ampliación, un doblete de dobletes. Efectivamente. Fíjense ustedes, ¿verdad? Que aquí tendríamos, ¿verdad? Un doblete de doblete. Esta es la J trans. Y esta de aquí sería la J cis. ¿Ok? Muy bien. Ok, ¿cómo se vería HC? Pues HC tiene una constante geminal, una J geminal que es muy pequeña, de 2 Hz, y una J de 10 Hz con HA. Bueno, HC, ¿verdad? Cuya ampliación está aquí, se vería como un doblete de dobletes, ¿verdad? Pero claro, hay una constante que es la que está entre estos dos picos que casi no se aprecia, porque es la constante geminal, ¿verdad? Fíjense ustedes que aquí sería como así, y después así. Entonces esta constante de aquí es más o menos de 10 Hz, digamos, y esta como de 2. ¿Ok? Finalmente, ¿cómo se vería? ¿Verdad? Estábamos analizando el HC, ¿cómo se vería HB? Grandota, constante trans y una constante gem chiquitita, sí, está bien. Aquí vemos, ¿verdad? Una separación muy tenue. Bueno, esa es la constante gem, la de HB con HC. Y entonces veríamos, ¿verdad? Ojo, aquí una constante de una J trans y aquí
¿verdad? La JGEM. ¿Ok? Más o menos. Y de la parte aromática no hablamos. ¿Ok? Bueno, pues ahí tienen ustedes, ¿verdad? Lo que acabamos nosotros de hablar. Fíjense que, ¿verdad? El HA es el que sale a campo más bajo porque está desprotegido por el efecto de la corriente del anillo y del doble enlace. Entonces, la señal de 6.6, que es la de HA, tiene primero un desdoblamiento grande, ¿verdad? Porque tiene un protón en trans, y después, con el protón en cis que tiene, véanlo, HA, trans y cis, ¿verdad? Una constante de 11. Fíjense cómo se ve primero, ¿verdad? Se ve más grande, eh, digamos lógicamente, el primer acoplamiento porque tiene una constante más grande. El de 565 es HB, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que HB, ¿verdad? Tiene una GEM y una trans. Entonces, vamos a ver, HB, muchachos, va a tener una constante grande, 17 dice ahí, y una chiquitita que es cercana a 2, que es 1.4. Y HC, ¿verdad? Bueno, y HC, vamos a ver, ya lo explicamos. Se va a ver parecido a C, una GEM pequeña y una CIS, ¿verdad? Que es lo que habíamos hablado en este caso. Bueno, finalizamos esta parte, muchachos, diciéndoles que el acoplamiento, ¿verdad? Puede verse, o sea, no necesariamente tienen que verse todos los picos. Fíjense que aquí, ¿verdad? Los HB acoplan con los HC y con los HD. Resulta que el acoplamiento de B con C tiene una constante de 7.3, ¿sí? Mientras que el acoplamiento de B con A tiene una constante de 6.8. Y la realidad es que yo veo solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos y deformados. Claro, porque es que estas dos constantes son muy cercanas y entonces se superponen los picos. Fíjense que esto debería de ser, por ejemplo, un cuarteto de tripletes, deberían de ser 12 picos y yo solo vi 8, ¿verdad? Claro, porque los dos valores de constantes son muy parecidos y como ustedes pueden observar acá, se superponen. Entonces, es lo que decía yo hace un rato. Cuando tengo protones con acoplamientos complejos, donde las constantes de equilibrios de los desdoblamientos subsecuentes son muy similares, chavalos, yo observo, sí, un buen número de picos, pero en algunos casos lo que no observo, muchachos, lo que yo no observo es exactamente el número total de picos.